Realmente cuando uno habla de el ladrón, uno no puede hablar de un ladrón sin hablar de un cómplice. En una ocasión mi padre estaba viajando en camión, en autocar, le dicen aquí, ¿no? Autocar. Estaba viajando en autocar de una parte de México a otra. Iba con aquel que le asistía, él era evangelista. Y él al subirse, mire, voy a tener que usar mi voz evangelística. Y él no estoy haciendo nada yo, no fui yo. Es la unción tan fuerte. Y él al subirse al camión, muy interesante, en eso que estaba subiendo, ¿no se oye? Pongan atención. Ahora sí, uno, dos, tres. Bueno, ahí ecualizarán en lo que yo estoy hablando. Él al subirse al autocar, en eso que iba en fila para montar, para subir, una persona llega y lo empuja, y en lo que lo empuja, otra persona le saca la cartera, y en eso que se voltea la persona que empuja, pues ya salió corriendo, y el mismo que lo empujó le dice, mira, allá va con su cartera. Y sale mi padre corriendo, y mi padre es un hombre que tiende hacia la grandeza. Entonces imagínese corriendo tras una persona, un joven. El otro, que fue el cómplice, sale corriendo por otro lado. Porque todo ladrón necesita un cómplice. No hace las cosas solo. Los ladrones que quieren armar un acto grande de un banco, robar un banco, nunca lo hacen solo, usan un cómplice. Yo quiero que vayan a Proverbios 29-24 y noten este pasaje. El cómplice del ladrón atenta contra sí mismo. Aunque esté bajo juramento, no testificará. El cómplice del ladrón se hace daño, ¿a quién? A sí mismo. A sí mismo. El daño se lo está haciendo a sí mismo. ¿Qué es un cómplice? Si quieren anotar, yo sé que veo que todos están anotando. Un cómplice es un asociado de un crimen o un delito. Es alguien que coopera con el ladrón para perjudicar a otros o otra cosa. Es aquel que asiste, aquel que es parte de el otro que realmente quiere hacer el crimen, quiere perjudicar. El ladrón quiere robar o hacer daño y lo anhela hacerlo apasionadamente. O sea, un ladrón arde, su sangre arde por dentro, hierve anhelando hacer eso. Yo conocí una pareja que finalmente recibieron a Cristo, pero ellos durante el proceso robaban, entraban a bancos, a distintos lugares a robar, a iglesias le había robado el sonido. Después de eso Dios lo hizo un empresario, iba a las iglesias que había robado los sonidos a ponerle nuevo sonido, ¿no? Pero él cuenta la historia que había noches donde a las 2, 3 de la mañana empezaba a arder en ellos el anhelo de robar. Él y su esposa. Su esposa era la cómplice de él. Y como no había nada abierto, todo era un poco más complejo, requería un poco más estudio, se iban a los mercados que estaban abiertos 24 horas para robar un pollo o naranjas o lo que sea, pero algo para satisfacer, porque el ladrón anhela apasionadamente cometer el crimen. Cuando nosotros hablamos de Satanás, Satanás es un ladrón que anhela apasionadamente a cometer el crimen, a hacer el daño. Viene a robar, a matar y a destruir.
Ese es lo que quiere hacer él. Pero el ladrón necesita un cómplice para actuar, no actúa solo. Él no es la persona o la figura que va a hacer el robar, el matar y el destruir. Él necesita el cómplice para llegar a eso. Noten Éxodo capítulo 23, versículo 1 y 2. Éxodo 23, versículos 1 y 2. Dice, no divulgues informes falsos. No te hagas cómplice, digan la palabra cómplice. Cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías. Qué curioso. Porque la maldad la quieren hacer las mayorías. Y está diciéndote, no te hagas cómplice de lo que todos los demás hacen. En Tijuana, curiosamente, yo sé que aquí no hay corrupción, pero allá sí hay corrupción, ¿no? Entonces, ¿por qué se ríen? Ni en Brasil conocen eso. No. Pero los policías, yo tuve un policía que había recibido a Cristo y venía a la iglesia, y un día hablando con él les decía, el sueldo es un poco bajo de ustedes y estamos orando que Dios toque a los gobernantes para que les den mejor sueldo. Sí, dice, de esa manera no tenemos que pedir mordida, ellos le llaman mordida. Yo dije, no me digas que pides todavía. Dice, bueno, es que todo el mundo lo hace, y si voy a estar dentro del sistema, tengo que hacerlo, dice, porque si no, me sacan de ahí y pierdo mi trabajo. Yo le dije, pues pierde tu trabajo. Pero dice, no te hagas cómplice de aquellos que hacen el mal. Voltéate con alguien que está a tu lado y dile, no te hagas cómplice. Un ejemplo. El ladrón, Satanás mismo, no podía destruir a Jonatán. No podía destruir a David. Necesitaba un cómplice para destruir a Jonatán. Jonatán era el amigo íntimo de David. Y el ladrón no podía llegar y destruir. Él no podía llegar y matar a Jonatán, que era el amigo íntimo de David. Necesitaba un cómplice y encontró el cómplice perfecto en su padre Saúl. Hay más ejemplos que pudiésemos dar, pero por ejemplo, el ladrón quería destruir el matrimonio de Urías Eteo. Anhelaba apasionadamente. El ladrón le hervía la sangre a Satanás por destruir el matrimonio de Urías Eteo, pero él no podía hacerlo. Él necesitaba un cómplice y lo encontró. Ustedes conocen la historia de David. David un día decidió no salir a la guerra, cuando todo rey tenía que salir con su ejército. Y se quedó y encontró el cómplice perfecto para no solo destruir el matrimonio, sino matar a Urías. Cómplice. El ladrón no lo hace solo, necesita un cómplice. Jesús, que viene a la tierra precisamente a morir por nuestros pecados. Ese es su objetivo. No viene para otra cosa. No viene a abrir negocios, no viene a conocer amigos, no viene a hacer un partido político. Él viene con el objetivo de morir en una cruz por ti y por mí. Y el enemigo, sabiendo eso, el ladrón, quiere robarnos la oportunidad de la redención, pero él no puede parar eso. Necesita un cómplice, y encontró uno en Pedro. ¿Se acuerdan lo que hace Pedro? Se para enfrente de Jesús y dice, no te dejo ir.
Y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Estás pensando como los hombres y no como Dios. Cómplice. Ese es un cómplice, el que es parte con aquel que quiere hacer el daño. ¿Quién es? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Tu lucha no es contra tu esposa o tu esposo. Tu lucha no es contra tus padres o los hijos. La lucha es contra el enemigo, pero el enemigo, para hacer lo que quiere hacer, necesita un cómplice para destruir. O sea, el enemigo quiere destruir tu matrimonio apasionadamente. Anhela llegar entre ti y tu mujer. Anhela hacer una ruptura. Esa es la pasión del ladrón. Anhela hacerlo. Pero no puede él. Necesita un cómplice. Y de pronto notamos al esposo acusando a la esposa, o la esposa acusando al esposo, porque ahora ya encontró el cómplice perfecto para hacer su crimen. Por ejemplo, el enemigo, el ladrón quiere gritarle a tu esposa. Quiere que su autoestima baje a lo peor. Él anhela apasionadamente que ella no sea una mujer de éxito. Anhela apasionadamente. Pero él no lo puede hacer. Él necesita un cómplice. Anhela que tú no seas un gran pastor. El ladrón anhela apasionadamente que tú jamás tengas éxito como pastor. Pero él no lo puede hacer solo. Necesita cómplices. Quiere destruir nuestra niñez, los niños, quiere destruirlos. Pero no lo puede hacer él, necesita cómplices. Por eso dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Noten la palabra como. No es un león, por lo tanto no puede devorar. Necesita el cómplice para finalizar lo que él quiere hacer, el daño que él quiere hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Yo primero necesito reconocer quién es mi verdadero enemigo. El enemigo que yo tengo no es mi esposa, no son mis hijos, no son mis feligreses, no es mi vecino, no es el presidente o el rey, no es el policía. Nadie de ellos realmente son el enemigo. El enemigo tengo que identificarlo y saber quién es y cuáles son sus artimañas. Tengo que yo entender eso para entender que todo lo demás empieza a ser solo cómplice de aquello que viene a destruir. Porque hay mucha gente que de pronto se levanta, es que hoy amaneció más enojado el diablo que nunca. Amados, él no está más enojado, está igual de enojado que siempre. Está igual de enojado que siempre. Lo único diferente es que está buscando un cómplice que acepte y sea parte en el crimen que él quiere cometer. De robar, de matar y de destruir. Destruir nuestra paz, destruir nuestra felicidad. Porque lo que el enemigo quiere hacer, el ladrón quiere robar lo que le pertenece a Dios. Imagínate las cosas que le pertenecen a Dios. Tu matrimonio pertenece a Dios. Tus hijos pertenecen a Dios. Tu trabajo le pertenece a Dios. Tu talento, tu sabiduría, todo eso le pertenece a Dios. Y el enemigo viene queriendo destruir todo aquello que le pertenece a Dios, igual que hizo en Génesis capítulo 3. Eva fue una cómplice engañada
por Satanás. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Ella está hablando con la serpiente. Ella fue una cómplice engañada, pero Adán fue un cómplice consciente. Sabía exactamente lo que él debía de haber hecho, porque la instrucción de Dios fue directamente a él. Fue cómplice. Al tomar eso, se convierte en el cómplice del ladrón que vino a robar la inocencia de ellos, la perfección, todo aquello que estaba en ellos. Le roba eso. Y ustedes conocen la historia. Después vive la humanidad tratando de buscar excusas y pretextos o versículos bíblicos para respaldar los errores de uno. Y Dios, fíjense, hay mucha gente que dice la humanidad sería distinto si Adán y Eva no hubiera fallado. Sería exactamente lo mismo, porque la Biblia es bien clara que la maldad está en nuestro corazón. No es tanto nuestras acciones son un reflejo de lo que ya está en el corazón. La humanidad sería distinto si Adán y su mujer se hubieran arrepentido. Porque Dios 2 oportunidades le dio y dice que andaba buscando, y cuando supo que estaba ahí, se escondió. Número 1, ¿por qué no estuvo con Dios primero? Segundo, se esconde, como si Dios no supiera dónde lo va a encontrar. Y le pregunta a Dios: Adán, ¿dónde estás? Todo lo que está diciendo es: ¿cuál es tu condición? Él tenía que decir: mira, Señor, aquí estoy, ven acá estoy. Pero se esconde. Y finalmente, cuando responde, dice: es que oí tu voz y tuve temor porque estaba desnudo y me escondí. Y le pregunta el Señor, segunda oportunidad de arrepentirse: ¿y quién te dijo? ¿Y quién te dijo que estaba? ¿Ustedes creen que Dios no sabía? ¿Quién le dijo? Dios lo sabía todo. Estaba esperando de allá para acá que el cómplice confesara, pero no quiso confesar. Y finalmente, lo que todos nosotros hacemos: la mujer que tú me diste. O sea, uno de los dos tiene la culpa, la mujer o tú. Ahí arréglense a ustedes. La mujer dice: la serpiente. Y la serpiente hace... Por eso hacen así las serpientes, ¿no? Ya no sabía que no tiene brazos, me lo pudo apuntar, ¿no? Tuve que explicar el chiste, por favor, ayúdenme. Miren, hay un principio muy interesante. La Biblia nos dice en Juan capítulo 12, versículo 24, que la semilla necesita caer en tierra para producir fruto. Cae en tierra, muere y produce fruto. Si no, no produce fruto. Ese es Juan capítulo 12, versículo 24. Por ejemplo, otro ejemplo, el diezmo. El diezmo y la ofrenda. Curiosamente, de eso habla Malaquías. Cuando habla de eso, está hablando de cómplice. El ladrón no se puede robar el diezmo sin un cómplice. O sea, Ferran, como tú tienes una habilidad de actuación impresionante, te voy a dar esto. Y ahorita me lo vas a regresar, ¿eh? Actuación, dice, ¿no? Sí, es bueno, pero te lo doy. Es falso, es falso. Tú no vas a sentarte ahí como buen actor y ahorita vas a traerlo porque es el tiempo de los diezmos. Vamos a recibir las ofrendas y los diezmos y tú empiezas a pasar. El ladrón no puede hacer esto. El ladrón nunca hace eso. Porque él no puede quitarte eso.
El ladrón lo que quiere hacer es esto, otra vez, empieza a venir como si vas a entregar, no quieres entregarlo, pero lo tienes que entregar. Considérame Hacienda. Lo que el ladrón hace es, en lo que tú llegas, esto es lo que hace, porque él necesita un cómplice. Porque si esta semilla no cae en tierra, no lleva fruto. Cómplice. Cada vez que nosotros no entregamos, no te lo voy a dar. Cada vez que nosotros dejamos de hacer algo que Dios nos pide, nos convertimos en cómplices del ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. Hubo una discusión en tu casa. Tú debes de perdonar, pero la culpa la tiene la mujer. Pero ¿qué Dios me dice a mí? ¿Qué tengo que hacer yo? Aún con los que me ofenden, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. El momento que no lo hago, me convierto en cómplice del ladrón. Y después queremos saber por qué Dios no nos está bendiciendo. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Y todavía te atreves a preguntar, ¿en qué te hemos robado? Y bien claro, en los diezmos y las ofrendas. Y tú dices, bueno, espérate. Si es que te convertiste en cómplice. Es que sí, ocasionalmente doy mi diezmo, pero no me alcanza. Es que la economía está mal en España, Fermín, no lo entiendes. Pues si está mal aquí, imagínense México. Eso no cambia la realidad que el enemigo anhela robar, matar y destruir toda tu economía, todo lo que tú representas, pero necesita un cómplice para que se le robe a Dios, porque anhela que la semilla no caiga en tierra, esa semilla que nosotros damos. Quiere que tú como cómplice menosprecies las bendiciones de Dios. Dios te da bendiciones, pero cuando tú obedeces al Señor, cuando en obediencia tú obedeces, entonces recibes aquello. Por eso el anhelo de Dios es que, el anhelo del enemigo, del ladrón, es que tú veas todo lo de Dios contradictorio al razonamiento humano. Ejemplo, de pronto el mundo quiere que tú te levantes y seas mejor, y el Señor quiere que tú te humilles. Pero curiosamente, si tú te exaltas, Él te humilla. Y si tú te humillas, Él te exalta. Si tú te justificas, Él te declara pecador. Si tú te declaras pecador, Él te justifica. Si tú crees ser rico, Él te declara pobre y miserable. Si tú te declaras pobre, Él te dice qué tan rico verdaderamente eres. Si crees poder hacerlo todo, Él te dice, sin mí nada puedes hacer. Si crees no poder hacer nada, Él te dice, todo lo puedes en Cristo. Si crees ser libre, Él te declara esclavo de todo lo demás. Pero si tú te declaras esclavo y siervo de Él, Él te declara libre de todo lo demás. Y el enemigo quiere que tú veas eso y diga, bueno, es que es contradictorio al razonamiento humano, sí. Pero el ladrón necesita un cómplice para que tú no seas bendecido. Todo este evento se giró alrededor de un pasaje en Salmo 3, versículo 8.
sea la bendición tuya sobre tu pueblo. Yo no puedo ser bendecido si soy un cómplice del ladrón. Y muchos de nosotros hemos a veces hablado de nuestro pastor porque ha hecho algo que no nos gustó. Cómplice del ladrón. Muchas veces yo, como pastor, he actuado en cosas que no debía de haber hecho. Cómplice del ladrón. Yo no puedo recibir la bendición completa de Dios en mi vida a menos que yo me aleje de ser cómplice. Porque el anhelo del enemigo es destruir, robar y matar. Pero para que él logre eso, necesita un cómplice. Así de sencillo es lo que yo quería hablar. Pero realmente sí me ayudas. Realmente cuando tú lo piensas es muy sencillo. ¿Por qué mis finanzas no prosperan? Porque yo he sido un cómplice. Amados, número uno, el mundo no gira sin dar uno a otro. Los países que pueden, dan a los países pobres. El dar es un principio de cómo funciona el mundo. Sin eso se deshace todo. No hay otra manera. El dar es un principio bíblico. Pero el momento que tú dejas de diezmar, y a mí no me pidieron que viniera a hablar de los diezmos, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cómplices. El momento que esa semilla deja de caer en tierra, Él no te lo puede quitar, Él no va a llegar y te va a arrebatar el dinero. Él te va a empujar para decir, no, mira, ahí hay un proyecto, ese negocio, y con ese negocio puedes ayudar más a la iglesia, y te desvía, y ese dinero que debía de haber caído como semilla en tierra, ya no cae. No puede ser bendecido el pueblo de Dios si yo sigo siendo cómplice de él. Hay algunos de ustedes que han ofendido, han hablado. Hay hijos que no están en bien con sus padres. Hay matrimonios que a veces han hablado cosas que no debían de haber hablado. Amados, todo lo que tengo que decirles a ustedes es esto. Eso es ser cómplice del ladrón. El ladrón anhela destruir la paz, el gozo, la esperanza. Pero para hacer eso necesita el cómplice. Yo en lo personal no quiero ser cómplice. Yo no sé tú. España necesita ser bendecida. No va a ser bendecida si yo sigo siendo cómplice de no sembrar mis diezmos y ofrendas, de no sembrar mis oraciones, de no sembrar mi servicio, mi entrega hacia esta nación. Si no lo hago, todo lo que haré es como cómplice, hablaré en contra de. Es que la historia de nuestra nación, miren, para Dios ni la historia importa. Porque de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quieren ver la nueva España? Dejemos de ser cómplices. Postremos rodilla y derramemos lágrimas por esta nación. Dejemos de solo decir qué tan pequeñas son nuestras iglesias y empecemos a sembrar. El enemigo te va a querer destruir de eso.
Tu bendición sea sobre tu pueblo, sí. Pero si dejo de ser cómplice. Hoy tenemos que salir de aquí diciendo, Señor, mi boca jamás pronunciará lo negativo contra mi hermano o mi hermana, contra mi pastor. Jamás haré cosas porque no quiero ser cómplice del ladrón. Yo quiero ser parte de la transformación de mi nación. Puestos de pie.